Biblia, por favor, acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 18, versículo 23 en adelante, y estamos hablando de una serie de predicaciones, y hace una semana empezamos a hablar sobre las respuestas de Dios a las problemáticas que hablamos en los meses anteriores. Hemos hablado de las emociones destructivas, la depresión, la ansiedad, distintas emociones destructivas, el rencor, el odio. Luego hablamos de las heridas, cómo heridas de nuestro corazón marcan nuestra vida, y hemos empezado a hablar ahora acerca de lo que Dios dice para sanar eso en el corazón. Y la semana pasada hablamos de la sanidad cuando perdemos a un ser querido, y en el día de hoy vamos a hablar la sanidad y un instrumento que usa Dios para sanar los corazones. Y nos va a llevar unas cuantas semanas quizás, porque requiere que lo hablemos en profundidad, y vamos a hablar del perdón y la importancia del perdón para poder ser sanados por el Señor. Y hoy vamos a hablar una particularidad, un aspecto de la sanidad que se produce a través del perdón, y vamos a hablar de la necesidad de entender, asimilar, experimentar el perdón de Dios sobre nuestras vidas. Por eso vamos a ir ahí a Mateo capítulo 18, versículo 23 en adelante, y vamos a tratar de desarrollar esta temática tan importante. Yo no sé si alguna vez te ha pasado, probablemente sí, el que te hayas herido de alguna manera, que te hayas cortado, que te hayas lastimado, que hayas recibido un golpe, sea trabajando, sea haciendo algún tipo de deporte, y tuviste una herida, y cuando alguien se te fue a acercar para ver cuál era tu herida, que tu reacción fue rechazar, es decir, que no se acerquen porque no se te daba cierta cosa por la herida que tenías. No sé si te pasó alguna vez. A veces es como un acto casi que automático, de reflejo, que vos te golpeás. Cuando alguien se acerca a verte, vos no le querés mostrar, vos te encerrás así, te golpeaste el dedo. Es como que ni vos querés ver la herida que tuviste. No sé si te pasó y te encerrás ahí. Es un autorreflejo, no es que vos lo pensás, no es que decís, que nadie me vea, sino que automáticamente lo hacemos y no lo mostramos. A veces por el dolor nos pasa. Es decir, nos duele tanto que no queremos que nadie nos toque, ¿no? ¿Qué? ¿Nos van a andar tocando? No vaya a ser que hagan peor, ¿no? A veces nos pasa en el fútbol, te golpea a alguien y lo primero que se acercan y te quieren estirar la pierna, como que si todo fuera un calambre, y no siempre es un calambre, y vos no querés, entonces vos te enrollás ahí y le decís, no, pará, porque no sabés ni siquiera por qué te está doliendo lo que te duele. Y nos pasa de diferentes maneras. Hay algunas personas que son brutas para tratar la herida. Hay alguna madre que es un poquito bruta, o abuela, o un poquito para atender la herida, un poquito bruto, ¿no? A los padres no tengo que decir quiénes, porque casi que todo. El padre rápidamente le dice, ya está, estás bien. Y el nene tiene acá el ojo, ¿no? Y vos, dale, ya estás bien, está mejor, dale, todo sangrando ahí. Y vos rápido, no, mirá, dale, así se hacen los hombres. Y lo sacás, pobrecito. ¿O no? No me digan que no, porque es así, ¿no? Y causa, y en las heridas a veces el dolor nos da un poquito. Mi hermana una vez mi cuñado, él tenía un criadero de chanchos, le muerde un chancho, un cerdo, lo muerde, rápidamente hay que atender la herida porque es un animal que tiene mucha suciedad en sí mismo y se infecta. Y mi hermana es muy bruta, así que mi hermana agarró la bandina y le tiró la bandina. ¿En serio? ¿No es inventado? ¿Era bruta o no era bruta? Un poquito bruta era, ¿no? Y le tiró la bandina, y él siempre que se acordaba de que se lastimaba de algo, no la traigan, Rosana se llama, no la traigan a Rosana, era como que rápido, que se curaba rápido el hombre, porque no quería que le venga, que era muy bruta, te atendía ahí de una forma, la herida a veces nos causa ciertas cosas, y es interesante, porque por eso quiero hablar de este tema, porque a veces, cuando nosotros sufrimos una herida, nos encerramos. A veces sufrimos una herida y no le damos la posibilidad a Dios que se pueda acercar. Es decir, como que automáticamente nosotros nos cerramos, nadie nos puede ayudar. Automáticamente nos cerramos, no, que nadie se me acerque, porque me va a hacer más daño. Y automáticamente nos cerramos, no, porque nos da miedo cómo puede llegar a actuar la otra persona. Y la Biblia nos enseña que Dios necesita acercarse a nosotros para poder
sanarnos. Y para que eso ocurra, yo le tengo que dar lugar al Señor para que Él se pueda acercar a mi vida. Y este pasaje que vamos a leer a continuación es fundamental porque nos va a permitir no solamente desarrollar esta predicación, sino vincularla con la predicación que va a seguir más adelante. Porque si yo soy perdonado y entiendo y asimilo y experimento el perdón de Dios, va a ser más simple que yo pueda perdonar a otras personas. Es imposible intentar perdonar de la forma en la que necesito perdonar si primeramente no asimilo y experimento el perdón de Dios como lo tengo que experimentar. Por eso quiero que leamos este pasaje que nos revela un poco esta temática y eso nos va a llevar a otros textos bíblicos. Dice la Biblia, Mateo 18, versículo 23 al 35, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comenzando a hacer las cuentas, le fue presentado uno que debía 10.000 talentos. A este no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y a sus hijos, y todo lo que tenía para pagar la deuda, para cancelar su deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba y le decía, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Alguna vez le pasó que debía algo y dijo, ten paciencia, ya te voy a pagar? ¿No la nieta? No, claro, nos ha pasado todo, pará, un poquito más, dame un ratito que ya estoy juntando lo último, ¿no? Bueno, sigamos. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó. Y escuche bien, le perdonó la deuda. Pues saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, uno que trabajaba para él, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, tomándole, le ahogaba, le estiraba, y le decía, pagame lo que me debes, pagame lo que me debes. Por eso dice ahogaba, ¿no? Le continuaba diciendo, pagame lo que me debes, pagame lo que me debes, pagame lo que... ¿Alguna vez te pasó tener que andar diciendo 2, 3, 4, 5 veces, págame lo que me debes, págame lo que me debes, págame lo que me debes? ¿Te pasó alguna vez? ¿Sí? ¿Alguna vez? ¿O siempre somos deudores, hermano? ¿No? ¿Alguna que otra vez? ¿No? Bueno. ¿Alguna que otra vez, por lo menos, hermano? Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él, escuche bien, no quiso, sino que fue... le echó en la cárcel hasta que pague toda la deuda. Vinieron sus consiervos, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías también tener misericordia de tu consiervo como tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial, está hablando Jesús, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Y esta historia tiene mucha riqueza. Yo voy a tratar de tomar 2 principios fundamentales para poder desarrollar toda la predicación. Pero la verdad es que podríamos pasarnos un buen tiempo solamente desarrollando esta palabra. Pero hay 2 ideas centrales en esta porción de las Escrituras. Y esta historia, de forma trascendental, lo que trata de mostrarnos es que necesitamos comprender que no solo alcanza con ser perdonado, sino que yo tengo que experimentar ese perdón. Escuche bien, la historia dice que el Señor hizo traer a este siervo que le debía plata y le perdona la deuda. Pero él nunca se sintió del todo perdonado. O sea, él le perdona la deuda, pero hay algo que pasa en su corazón, aunque entendía que recibió el perdón, no lo asimila, no lo experimenta, por lo cual, cuando tiene que enfrentar una situación con una persona, no puede perdonar a esa persona. ¿Por qué no la puede perdonar? Porque aunque fue perdonado, no lo asimiló, no lo experimentó, no lo sintió.
Hay muchas personas que han escuchado el mensaje de salvación, que saben que Jesús le perdonó, que saben que Jesús le ha dado una nueva oportunidad, que saben que Jesús ha cancelado su deuda, eso que hacía que estuviera en falta delante de Dios, pero no lo ha asimilado de la manera en que lo tiene que asimilar, al punto tal que se sigue condenando por pecados pasados. Es decir, aunque sabe que fue perdonado, no lo experimenta y no lo vive, no vive el perdón como realmente lo tiene que vivir. Y eso es lo que le pasaba a esta persona. Sabía del perdón, escuchó que fue perdonado, pero no lo experimentó. Entonces, cuando tuvo que enfrentar que una persona le debía, no podía perdonarle porque no sabía lo que verdaderamente era el perdón, aún habiendo sido perdonado. ¿Me sigue hasta aquí? Es decir, capaz que sabemos que Dios nos perdonó, pero seguimos en nuestra mente y en nuestra vida viviendo como si no hubiésemos sido perdonados. Dios en esta noche tiene que cambiar algo en nuestros corazones, porque para sanarnos por completo necesita el Señor que nosotros experimentemos de forma completa su perdón. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, lo segundo que enseña esta palabra de forma clara, es que este perdón, cuando yo lo recibo, cuando yo lo asimilo, cuando yo lo experimento, me va a llevar a que también pueda perdonar a otras personas. Ahora, escuche bien. A veces, nosotros estamos y recibimos el perdón del Señor, pero todavía no lo hemos experimentado de tal manera y nos cuesta perdonar a otros. La historia es muy clara, dice que este siervo le debía muchísimo dinero, muchísimo. Y dígame si nosotros no le debemos muchísimo al Señor. Y la historia sigue diciendo que la otra persona le debía mucho menos, muchísimo menos, 100 denarios. Miren, ¿saben qué? Un talento, de los que se habla acá que le debía tanto, solo un talento, acá se dice 10.000, un talento equivalía a 6.000 denarios. Así que le está diciendo que era impresionante una deuda en comparación a la otra. Pero cuando nosotros no experimentamos el perdón de Dios y no vivimos ese perdón, nos cuesta muchísimo poder perdonar a otras personas. Prácticamente imposible poder perdonar a otros porque no hemos experimentado en toda su dimensión el perdón del Señor. Y nos pasa que a veces queremos hacer ciertas cosas y no las podemos hacer porque nosotros no hemos tenido esa experiencia de la nueva vida y de experimentar el perdón del Señor. Por eso quizás te sientes con alguien, escuches una consejería, escuches un mensaje que te toque el corazón y demás, pero cuando lo tengas que implementar y hacer, no tengas las fuerzas necesarias para poder hacerlo. Porque si no hemos experimentado por completo el perdón del Señor, todo lo que intentemos hacer después va a ser forzado y no va a ser algo natural. Aquel que ha experimentado el perdón de Dios y sabe y disfruta y se da cuenta lo maravilloso, lo grande de todo lo que Dios ha hecho en su vida, provoca en nuestros corazones el pasar por alto ciertas cosas que nos hacen en la vida y pasar por alto ciertas heridas que nos causan las personas. Por eso, en esta noche lo que vamos a tratar de desarrollar es esta experiencia del ser perdonado por el Señor. Necesitamos entender, asimilar, vivir lo que es el perdón del Señor en nuestras vidas. Amén. Quiero que veamos a lo largo de las Escrituras algunos pasajes que nos hablan de lo que produce el perdón en el corazón de un creyente, de una persona que ama al Señor. Lo primero lo encontramos en el Salmo 32. Busque allí el Salmo 32 porque las dos primeras enseñanzas están vinculadas a este Salmo 32. El Salmo 32 es un salmo de David. El Salmo 32 es un salmo producto de la experiencia de David con el Señor. La experiencia de haber sido perdonado por el Señor y lo trasluce, lo traslada en una canción, en un canto, en un poema y lo traslada ahí en este salmo que es un salmo de instrucción, que se leía para instruir a las personas lo que significaba el perdón.
Por eso cuando usted lee el Salmo, dice el Salmo 32 y ahí aparece una palabrita en chiquitito que dice masquil. Esa palabra significa en el original instrucción, que te instruye, que te dice lo que tenés que hacer. Entonces se leía en la sinagoga para enseñar lo que se tenía que hacer en base al perdón, cómo tenía que actuar una persona en relación al perdón. Y lo primero que habla este salmo es que ser perdonado produce alegría. ¿Cuántos, hermanos, antes de leerlo, cuántos de los que estamos en este lugar, cuando escuchaste el mensaje del Señor y que Él te perdonaba tus errores, tus faltas, sentiste alegría en tu corazón? Levante su mano. Dígame si no es una de las primeras cosas que sentís. Sentís alegría, como decir, qué impresionante que alguien me ame tanto, que alguien me demuestre tanto cariño, tanto favor, tanta ayuda. Y rápidamente lo que surge en nuestro corazón es alegría. El Salmo 32, versículo 1 dice así, bienaventurado. Esa palabra significa feliz o muy feliz. Aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado. La NTV, que es otra versión de la Biblia, miren cómo la traduce de una forma más simple capaz para nosotros en palabras que podemos asimilar. Oh, qué alegría para aquellos a los que se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Te da alegría saber que el Señor te perdona. Nos da alegría saber que el Señor nos perdona, que perdona nuestra rebelión, que perdona nuestras faltas, que perdona nuestros errores, nuestras malas decisiones, nuestros malos pensamientos, nuestro mal accionar. Nos da alegría, produce en nuestro corazón alegría saber que verdaderamente el único que lo puede hacer es el Señor. El único que puede perdonarnos de esta forma es el Señor, ¿no? Por eso, cuando yo empiezo a vivir y a experimentar este perdón, me va a ser más fácil entender lo que significa perdonar a otra persona. Porque primero lo experimenté en relación al Señor. Ahora, fíjense, y acá quiero, antes de detenerme en la palabra alegría, es interesante lo que dice tanto la NTV como la Reina Valera. Porque no habla de encubrir el pecado, escuche bien. No dice que hay que encubrir el pecado. Nosotros los seres humanos, ¿qué hacemos, hermano? Encubrimos el pecado. Es nuestra tendencia humana. Cuando empezás a conocer al Señor, empezás poco a poco a dejar de hacerlo. Pero lo cierto es que cuando uno está distanciado del Señor, lo primero que hace es lo encubre. Que nadie se entere más. A nivel social está mal visto que vos digas que alguien está haciendo algo malo. ¿Cómo no lo tapaste? ¿O no? Vos te enteraste y lo primero, no le cuentes a nadie si te enteraste. Es lo primero que se habla y se te enseña. Mirá, no se tiene que enterar la gente lo encubrimos. Miren, hay dos tendencias humanas que produce el pecado. Por un lado, lo encubrimos. Y la otra tendencia humana, lo exponemos para que todo el mundo se entere. Son las dos tendencias, son los dos extremos. O lo encubrimos o salimos a contárselo. No sabes lo que hizo tal, no sabes lo... Tengo algo para que ores. Tengo una cosa, quiero que ores. Y le contás el chusmerío cristiano ahí, ¿no? Orá porque está mal, está haciendo las cosas mal. Ayúdame en oración, ¿no? O lo exponemos para que todo el mundo se entere, porque ni siquiera que estamos buscando una solución. La idea de una cosa es encubrir y otra cosa es exponer. En esta exposición no se busca solución, se busca que otros se enteren de la situación. Lo que la Biblia dice es que ni se encubre ni se expone. Lo que la Biblia dice es que el Señor lo que hace es cubrir. ¿Saben lo que significa eso? La palabra cubrir significa que Él es consciente de tu pecado y lo pasa por alto. Es decir, que Él sabe que vos y que yo pecamos y en vez de recriminarnos y castigarnos conforme a nuestro pecado, lo pasa por alto y lo perdona. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Hermano, si eso no te da alegría, no sé qué te va a dar alegría en la vida. Que el Señor, sabiendo cómo sos, sabiendo cómo soy, el Señor pasa por alto mi pecado, ¿no? Si has tenido, lo dije al principio, si has tenido alguna vez una deuda, alguna deuda, te llama muy seguido para que la pagues, ¿o no?
Si pediste un préstamo en el banco, ¿te llaman seguido los del banco? Parece como que te quieren mucho, ¿no? Los del banco, porque te llaman todo el tiempo. Es como contacto frecuente todo el día, vos. No, ya es como que están cancheros, vos los saludás, ¿cómo andás? Ya le sabés el nombre a la persona, ¿qué hace? ¿Todo bien? ¿Por qué te llama seguido? ¿Por qué te llama seguido cuando tenés una deuda? Porque ¿qué quiere? Que pagues, ¿no? Todos los días te van a llamar. ¿Y qué te va a extrañar? Hermano, si pasan los días, pasa 1, 2, 3, 4, 5, no sé, pasan los días y de repente te dejan de llamar. Ya no te llaman más. Y antes te llamaban todo el tiempo. ¿Te llama la atención o no te llama la atención? Te llama la atención. Al principio es como que decís, bueno, qué bueno que nadie... No, qué bueno esa fe, decís, ¿no? Qué bueno que algo pasó acá. Pero después te entra la interrogante. Che, ¿no será que cuando me llamen esto explota y me dicen, ahora vos debías 5, ahora debes 10? Entonces como que te empezás a preocupar y hasta te acercás capaz al banco a preguntar. Imagínate toda esa imagen que vos te acercás al banco y te dicen, no, varón, mujer, todo esto ya ha sido pagado, vos no tenés ninguna deuda. ¿Le causaría alegría o no le causaría alegría? Más de uno por la alegría que tiene tenía un par de deudas, ¿no? Claro, te causa alegría porque vos decís, esto que antes me debía, ahora ya no lo debo. La Biblia dice que el Señor es consciente de tu deuda. El Señor es consciente de mi deuda. Cuando dice que cubre mi pecado, no es que lo está encubriendo, no es que lo está tapando, no es que lo está exponiendo para que todos lo sepan y se lo cuenten unos a otros, sino lo que está haciendo es viendo que mi vida lo necesita Él y perdonándome y limpiándome para que yo pueda ser sanado por completo. Amén. Y eso, hermano, hace que vos y yo sintamos alegría en nuestro corazón. Por eso el salmista va a decir en la NTV, oh, qué alegría, o bienaventurado, ¿no? Va a hablar de la felicidad. El pecado, hermano, causa placer. El pecado causa placer, pero de la misma manera que causa placer, también cuando pasa el tiempo causa vergüenza y cuando pasa el tiempo también causa tristeza. ¿Cuántas veces has hecho algo que ofendía a Dios? Yo he hecho algo que ofendía a Dios y lo hice con placer en ese momento, pero cuando terminó ese momento dejó de ser placentero y se convirtió en un acto de vergüenza y se convirtió en un acto de tristeza. Ya me causaba tristeza lo que había hecho. Y hablábamos hace unas semanas atrás, ya unas cuantas, de esas emociones peligrosas. Y la tristeza es una emoción peligrosa porque si yo no puedo sanar eso en mi corazón, me puede conducir quizás a la depresión. Ahora la Biblia dice que el perdón de Dios trae alegría. El Señor trae alegría a tu corazón. Yo me siento alegre porque sé que el Señor me ha perdonado. Yo me siento alegre porque sé que el Señor sabe mis delitos, sabe mis faltas, pero también Él está trabajando en mi corazón y yo tengo que empezar a recibir el perdón de Dios. Y vamos a ver paulatino distintas cosas que nos hablan la Biblia de qué tenemos que hacer frente al pecado. Pero escuche bien, el pecado trata de seducirnos, trata de atraernos y lo que va a causar posteriormente es vergüenza y tristeza. Hermano, hermana, si te peleas con alguien querido, no sé, te peleas con un hermano, te peleas con tu mamá, con tu papá, te peleas con tu esposo, con tu esposa, no sé, con quien sea, y le gritás algunas cosas un poquito fuera de lugar. ¿Lo hiciste alguna vez? No es necesario que lo digas, todos lo hemos hecho alguna vez, ¿no? Habremos gritado alguna vez algo que no teníamos que gritar a alguien que queríamos, ¿no? Y la persona se fue con el grito. Vos le dijiste un zapucay ahí a los que les gusta el chamamé, ¿no? Le dijiste un zapucay ahí y salió. Salió ahí hacia afuera. Y a vos te queda que lo que pasó, te queda el grito, te queda el malestar, te queda el momento difícil. Cuando viene esa persona, cuando vuelve esa persona, ¿viene con un regalo y te entrega un regalo? Viene y dice, tomá, imaginémonos que no viene con un regalo. ¿Alguna vez vino con un regalo esa persona? ¿No?
Bueno, vamos a tener un poquito de imaginación entonces. Que con la imaginación que tenemos viene con un regalo. Y te trae un regalo que, acordate cómo terminó, vos le gritaste, ¿eh? Vos le gritaste, vos le dijiste cosas hirientes. Pero en vez de venir a decirte, vos me hiciste esto, me hiciste... Viene con un regalo. Un ramo de flores. Una caja de bombones. Qué sé yo. ¿Alguna otra cosa? Una pelota de fútbol, no se me ocurre a los varones. ¿Qué? Un salamín. ¿Qué sé yo que les gusta el agua? Tienen hambre los hombres. Salamín con queso y te trae ahí una picada, ¿no? Lo cierto es que no actuaría así. No sé si te pasó alguna vez que vino así, que vino y te trajo el regalo, pero no la persona que hizo la herida, porque eso lo hacemos. Cuando nosotros hacemos alguna, ¿qué hacemos? Tratamos de taparlo con alguna cosa. No. La persona que salió herida viene y te regala algo. Bueno, la Biblia dice que aún cuando nosotros merecíamos otro tipo de castigo de parte del Señor, el Señor vino con la dicha de su perdón. Y Él vino con ese regalo y Él te perdona. Y Él te perdona. Y si has cometido alguna falta delante del Señor, el Señor te dice en esta noche, yo quiero perdonarte, quiero que puedas experimentar la alegría que causa el perdón que yo te doy. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo que vemos en esta palabra, en el siguiente versículo, es que ser perdonados produce vivir sin culpa. Lo vamos a ver en el versículo 2 y en el versículo 5. El perdón no solamente me da alegría, sino que hace que no viva con culpa. Hermano, no hay nada más doloroso en el corazón de una persona que sentirse culpable. No sabe cómo reaccionar. Alguien culpable reacciona de una forma que puede reaccionar de una forma rara. Vos no, capaz que ni esperás cómo va a reaccionar, pero por la culpa puede actuar de una forma que ni siquiera esperamos. El salmista dice así: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El versículo 5 dice: mi pecado te declaré. Para poder vivir sin culpa, hermano, miren cómo nos da consejo su palabra. Mi pecado te declaré. No encubrí. Escuche bien, lo dijimos antes. No encubrí mi pecado. No encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hay otra versión que lo dice la NTV, lo habla un poco más simple. Y dice: qué alegría para aquellos a quienes el Señor le borró la culpa de su cuenta. Los que llevan una vida de total transparencia. Finalmente te confesaré todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Hermano, el perdón de Dios nos hace vivir sin culpa. Mire, la culpa es utilizada. La Biblia habla acerca de esto. No me quiero extender tanto hacia más pasajes, pero la Biblia habla que hay algo en nuestra conciencia que si nos impulsa al arrepentimiento es bueno. Es decir, si esa culpa me lleva al arrepentimiento es bueno. Pero si esa culpa me lleva a estar todo el tiempo sintiéndome culpable y no poder avanzar, eso no es bueno. Y la Biblia nos enseña que el perdón de Dios nos hace vivir sin ese tipo de culpa. No la otra que me impulsa al arrepentimiento, sino esta, que me hace todo el tiempo recordar mis malos hechos, mis malas acciones, mis malas palabras, mis delitos. Esa culpa tiene que ser retirada de mi corazón. Y la Biblia es clara, miren, acá este pasaje dice cómo lograrlo. Cómo lograr el que vos y yo vivamos sin culpa. Para vos y yo vivir sin culpa, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Lo dice el versículo 5, arrepentirnos, ¿no? Vivir sin culpa, arrepentirnos. Arrepentirnos, confesar delante del Señor ese pecado, confesar delante del Señor ese pecado
y entonces la culpa se va a erradicar de nuestras vidas. Cuando vos y yo nos arrepentimos y lo confesamos delante del Señor, cuando vos le hablás a Dios, fíjense que usa una palabra, la LTV dice hacerlo con transparencia, con integridad. Significa hablarle con sinceridad al Señor. Hermano, no podemos ocultarle nada a Dios. No podemos ocultarle nada. Hermano, a veces no decimos todas las cosas que pensamos. No decimos todas las cosas que pensamos. Y a veces pensamos cosas un poquito fuertes. A veces en nuestra mente estamos diciendo muchísimas más cosas que las que salen de nuestra boca. Y necesitamos arrepentirnos y confesarlo delante del Señor para ser perdonados. Para que mi culpa no me carcoma, no esté en mi vida. Es más, hay algo que no se habla mucho en las predicaciones. Tendría que hacer una prédica solo sobre eso, porque lo habla mucho el Antiguo Testamento. Pero la Biblia en el Antiguo Testamento habla mucho de restituir. ¿Escuchó alguna vez esa palabra? Restituir. ¿Sabe lo que significa? Que hay ciertas cosas que nosotros hacemos mal que pueden ser restituidas. Hay cosas que nosotros hacemos mal que pueden ser restituidas. Te voy a dar ejemplos. Un ejemplo. De repente rompes algo de otra persona. Ese algo que rompiste, le rompiste un celular. Yo me puedo arrepentir y te puedo decir perdóname porque te rompí el celular. O puedo restituir además el celular. ¿Qué significa eso? Dar otro celular. Y cuando hay verdadero arrepentimiento, nos impulsa la restitución. Al querer restituir a esa otra persona que dañé. Hay ciertas cosas que no podemos restituir. A mí me pegan una patada, hermano, y me quiebran la pierna. El otro día fui a jugar a la pelota. Hermano, yo voy con oración y ayuno a esos partidos. Ah, mentira, no. Les mandé el otro día un video a los muchachos porque ya estoy dudando. Al principio pensé que era muy buen jugador, ahora estoy dudando si me dejan pasar para que haga los goles. Entonces les dije a los muchachos, chicos, tampoco para tanto, ¿no? La cuestión es que si me quiebran la pierna, hermano, jugando a la pelota, no me pueden traer otra pierna y decir, tomá, acá tenés, ponete esta de plástico, esta es la que te puedo dar, tomá esta. No puede, o no me puede restituir de eso. Pero hay ciertas cosas en donde sí podemos restituir. Yo te voy a dar un par de ejemplos rápidos que pasan en la casa. A veces, matrimonios, parejas, se los hablo a ustedes, me los hablo a mí. A veces hablamos en público y le faltamos el respeto a nuestra pareja, en público. Y nosotros después en secreto le pedimos perdón a la pareja. Porque de repente la interrumpimos, porque de repente hicimos algo en donde elevamos la voz. ¿Saben cuál es una manera de restituirlo? Hablar después bien de esa persona en público. Gloria a Dios por su amén. Yo sé que usted lo hace para adentro. Yo sé que tengo un par que procesan todo por dentro. Lo está tirando. Acá está diciendo tantas cosas bonitas. Gloria a Dios. Aleluya. Así es, Señor. Esto es lo que voy a practicar el día de mañana. ¿No? Pero ¿saben que esa es una hermosa manera de restituir? Yo hago una restitución sobre esa situación de esta manera. De repente hablé o dije algo o de repente estuve haciendo alguna acción o con nuestros hijos. Falté respeto a mi pareja frente a mis hijos. Y hermano, después yo tengo que hablar frente a mis hijos y pedir perdón. Porque mis hijos se quedan solamente con eso que yo hice en ese momento, aunque yo pedí perdón en lo secreto. Esa es una hermosa manera de restituir. Mirá al que está al lado y decirle, será tiempo de restituir. Saben que no lo hacemos mucho. Nos quedamos, esto no. Capaz que es tiempo de empezar a restituir, hermano. De empezar a ver algunas cosas que nosotros y decir, Señor, vamos a honrar, vamos a defender, vamos a hacer de esta otra manera, ¿no? Y la Biblia habla que esto nos impulsa la confesión, el arrepentimiento. Y yo le sumaría también, porque la Biblia lo habla, la restitución nos hace vivir sin culpa. Pero además, hermanos, vivir sin culpa, como dice ahí, es vivir sin el peso que conlleva el pecado cometido. Y hablábamos hace unas semanas atrás sobre las heridas.
Y hablábamos que hay heridas que las causan otras personas, pero hay heridas que son causadas por nosotros mismos, heridas autoinfligidas, lo hablábamos hace unas semanas atrás. Esas heridas que yo causo por mis malas decisiones, esas heridas que yo causo por mis malos tratos, esa herida que yo causo por hacer ciertas cosas que no tendría que hacer, entonces necesito yo recibir el perdón del Señor para no vivir con culpa en mi corazón. Hace un tiempo atrás yo tenía unas zapatillas que tenían, vieron que hay zapatillas que tienen mejores suelas que otras. Si usted, hermano, compra baratitas, no tiene muy buena suela, ¿no? Y yo tenía una espina que se me enterró abajo de la suela y la tenía enterrada la espina. Hermano, yo no veía la espina porque se quebró, así que yo no la veía, pero en el transcurrir de mi caminar, es decir, cuando yo caminaba algunos pasos, yo empezaba a sentir que algo me pinchaba. Y al principio pensé que era algo psicológico, dije, porque no la veía. Yo abría las zapatillas, miraba de abajo, no se veía nada. Es decir, se había enterrado adentro, se había quebrado. Del lado de abajo no se veía y del lado de adentro tampoco se veía. Pero yo mientras caminaba sentía cada tanto que me pinchaba. Ya empecé a dudar si me tenía problemas, qué sé yo, si yo era el problema, digo, ¿qué sé? Me estoy inventando dolores. Vieron que a veces cuando nos vamos haciendo más grandes, hasta nos inventamos algunos dolores. Me duele acá, me duele acá, me duele acá, me duele por todos lados. En un momento, hermano, tenemos más dolores que sanidades, ¿no? Nos duele todo. Y me dolía, y yo digo, ¿qué será? Hasta que descubrí que había una espina ahí guardada, estaba enterrada. Saben que la culpa es así. La culpa es algo imperceptible. Al principio ni te das cuenta, pero cuando empieza a transcurrir el tiempo, sentís que te sigue presionando, que no podés escapar de la culpa. Por eso Dios anhela y desea que seamos perdonados, que vivamos, experimentemos el perdón de Dios para que dejemos de vivir con la culpa. Si sigo viviendo con culpa, hermano, voy a seguir constantemente atado a ese lugar, a esa situación, sin poder avanzar y mucho menos el poder experimentar completa sanidad por el Señor. Y lo último que voy a llegar a compartir en el día de hoy está en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 y versículo 2. Y es que ser perdonados produce libertad sobre el pecado. Escuche bien esto, no es simplemente que ya Dios me limpia los pecados del pasado, sino que Él me da libertad sobre el poder que tiene el pecado. Y esto dice Romanos capítulo 8, versículo 1 y versículo 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Escuche bien esto, es algo que es maravilloso esta palabra. Lea Romanos 8, si tiene en su mente culpa, lea Romanos 8. Porque Romanos 7 habla sobre el poder que tiene el pecado, sobre la culpa, sobre el sentirte en deuda. Y Romanos 8 habla la libertad que el Espíritu Santo hace a través de la obra de Jesucristo en nuestros corazones para que nosotros seamos libres del pecado. Y me encanta esta porción porque no dice que vamos a tener menos condenación. Dice que no vamos a tener condenación. No dice, bueno, ahora tienen menos condenación que antes. Son un poquito mejor, entonces tienen menos condenación que antes. No. Dice que hay cero condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tu vida, mi vida, que es limpiada por el Señor, que es limpia por el Señor, produce que no haya condenación. ¿Por qué hablo de la libertad? Porque por un lado está la condenación y por otro lado está la libertad.
Cuando se habla de condenación en la Biblia, se habla de algo jurídico. Se dice que todo lo que los instrumentos legales que existen nos marcan que nosotros estamos en falta delante de Dios y por lo cual merecemos castigo, estamos condenados. Como si estuviéramos presos y tenemos que pagar la culpa. Y el Señor cuando viene a hablar no dice, bueno, voy a sacarte de acá a una prisión un poco mejor. Te voy a sacar de acá para que estés en una prisión un poco más cómoda. No, Él dice que viene a traer libertad. Ya no hay condenación. No estás en este lado, no estás en prisión, sino que hay completa libertad para aquella persona que experimenta el perdón de Dios. Por eso, en esta hora, no puede haber nada en tu mente y en tu corazón que te condene. Y acá está la clave, escucha bien, porque la Biblia dice que tengo que tomar una decisión, dice ahora. Ahora, yo tengo que tomar una condenación, tengo que tomar una decisión. Ahora yo tengo que entender, asimilar, vivir el perdón de Dios, porque ahora ya no hay condenación. La obra de Jesús hace que no haya condenación para mi vida. ¿Amén? Ahora, y con esto termino, la libertad, esta libertad que nos ofrece el Señor, es sobre el poder que tiene el pecado sobre nuestras vidas. La NTV lo traduce de esta manera, traduce así, dice que Él nos dio libertad sobre el poder del pecado y de la muerte. ¿Por qué dice eso? Porque el pecado tiene poder sobre nosotros mientras nosotros lo experimentamos, mientras nosotros lo practicamos. Y vos y yo hemos practicado por mucho tiempo el pecado. Y la Biblia dice que el único que te puede dar libertad sobre esa práctica de pecado, es decir, para no seguir haciendo siempre lo mismo, es el Señor. Vos te vas a esforzar, y es bueno que te esfuerces para querer agradar al Señor, pero va a ser insuficiente. El único que puede traer completa y plena libertad es el Señor. No hay otro que pueda producir esa libertad. Y va a producir libertad no solo sobre los pecados que cometo, sino sobre el poder que esos pecados tienen sobre mi vida. El poder que tiene sobre nosotros, que maldicen en nuestras vidas, que atan nuestros corazones, que dañan a otras personas. Y quizá vos viste en tu familia un montón de cosas y vos decís, pero este hacía esto y yo sigo haciendo lo mismo. Podés experimentar completa libertad en Cristo Jesús. Yo puedo experimentar completa libertad y que sea totalmente diferente, que sea totalmente distinto. Hace unos días atrás, acá había unas telarañas en el retiro de varones. Los varones se acuerdan porque yo me puse un poquito... Había una tela de araña ahí, bien grande, ahí en ese sector. Y había otra de este lado, hermano. Y yo me puse loco. Yo estaba loco porque yo miraba a ellos que hablaban, pero yo me concentraba porque, hermano, hay telaraña y hay telaraña. ¿O no? Hay telaraña y hay telaraña. Hay telaraña que pasan desapercibidas, son chiquititas. Este hermano se trepaba a Spider-Man ahí, hermano, y colgaba pero tranquilamente se colgaba a Spider-Man, ¿o no? Los que les dije, ¿o no? Porque a algunos les dije, chicos, saquemos eso. Era una cosa, era terrible. Terrible lo que había hecho, ¿no? En la tela de araña, no sé si han visto, pero los animalitos que se enganchan, las mosquitas, los mosquitos, no se les ralentiza, no es que ellos empiezan a andar más lento ahí. Literalmente se rían de tal manera que no pueden salir y quedan totalmente atrapados. El pecado no es que te atrasa simplemente, ¿eh? No es que te atrasa para que vaya un poco más lento. El pecado te atrapa, el pecado me atrapa. El pecado me atrapa y cuando yo practico el pecado, tiene poder sobre mi vida y estoy atrapado. Y la única manera de que eso pueda romperse y pueda cortarse es experimentando libertad en Cristo Jesús. Por eso en esta noche, si hay algo que te ata, le tenés que decir al Señor, Señor, yo quiero experimentar tu perdón de tal manera que yo pueda experimentar esta libertad, en donde yo acepto que tú me limpias, pero también acepto que tú me libras para no volver a practicar lo mismo que antes practicaba. ¿Amén? Yo te voy a pedir que te pongas en pie un instante.